El podcast de Uranálisis de Sysmex Experience es una iniciativa de Sysmex para generar y compartir información y contenidos de calidad relevantes y actualizados sobre nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de laboratorio. Bienvenidos a todos los que se conectan en este nuevo episodio del podcast de Uranálisis Sysmex Experience, que es una iniciativa de Sysmex para generar y compartir información y contenidos de calidad relevantes y actualizados sobre nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de laboratorio. Hoy vamos a conversar con la doctora Angélica María Parra Linares, médica ginecóloga y obstetra y con especialidad en medicina materno-fetal. Trabaja hoy en día en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. Para todos los que se conectan de distintas latitudes, bienvenidos nuevamente y hablarles, doctora, hoy vamos a hablar de preeclampsia, específicamente enfocado con las infecciones del tracto urinario en pacientes embarazadas. Sabemos que la mortalidad materna es un tema prioritario a nivel internacional y la preeclampsia es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna. ¿Por qué no nos da un poquito de contexto frente a este tema de la preeclampsia que deberíamos estar entendiendo hoy por ella? Y bienvenida nuevamente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy agradecida, por poder venir a hablar con ustedes frente a estos dos temas importantes. Uno, pues la preeclampsia, otro, la infección de vías urinarias en el embarazo. Realmente pienso que eh, que estas formas de interactuar con todos y brindar la información ayuda no solamente a las pacientes, sino a todos para entender un poco en qué impacta la enfermedad tanto a la mamá como al bebé. Entonces, pues muchas gracias de antemano y pues vamos a empezar a hablar de los diferentes temas. Creo que los vamos a desglosar en dos escenarios. Uno, pues en preeclampsia, que es una enfermedad propiamente dicha del embarazo, y otra que será la infección de vías urinarias, que es una enfermedad que no es propia del embarazo, pero pues que sí tiene, unas implicaciones importantes tanto para la mamá como para el bebé. Cualquier Entonces, persona, doctora, yo creo que después de cierta edad ha escuchado de esto de la preeclampsia, pero no sé si todos la entendemos bien. ¿Qué es la preeclampsia? bueno, entonces sí, claro que sí, digamos que es una enfermedad que suena mucho. Entonces, pues vamos a enfocarnos un poco. La preeclampsia, pues es una enfermedad del embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no está embarazada, pues no puede tener preeclampsia, empezando por ahí, ¿listo? Sin embargo, digamos, cuando uno habla que es una enfermedad del embarazo, es importante resaltar que la preeclampsia también se puede producir incluso los 6 semanas después del nacimiento de un bebé. Es decir, si yo estoy embarazada, me dio preeclampsia, cuando nace mi bebé, no es que ya me haya curado y ya no tengo ningún riesgo, sino que yo sigo en riesgo de presentar complicaciones. Entonces, la preeclampsia está enfocada en lo que es el embarazo y lo que son los 42 días posparto o lo que llamamos acá en Colombia lo que es la dieta después del nacimiento de un bebé. ¿Listo? Digamos que eso es como el periodo en el cual presento la preeclampsia. Sin embargo, la preeclampsia, si bien es cierto, estoy diciendo que es una enfermedad del embarazo, usualmente el diagnóstico lo vamos a hacer es desde la semana 20 de embarazo o los 5 meses de embarazo hasta lo que son los 42 días postparto. Ese es el periodo en el cual yo voy a hacer el diagnóstico y donde usualmente voy a presentar los síntomas o la enfermedad de preeclampsia. ¿Por qué es importante hablar de esto? Es una enfermedad muy frecuente en el embarazo. Afecta más o menos el 2 al 8% de todos los embarazos. Y cuando hablamos de países, digamos, en vías de desarrollo, como Colombia, la OMS dice que alcanza incluso el 15% de países en vías de desarrollo, o sea, se presenta muy frecuentemente. Y de estas pacientes que presentan preeclampsia, del 2 al 3% van a ser pacientes que presentan preeclampsia severa. Y cuando hablamos de preeclampsia severa, son pacientes que pueden presentar compromiso del hígado, del riñón, convulsionar, compromiso neurológico, muerte del bebé, incluso, pues, como tú lo mencionaste al principio, muerte materna. Por eso digamos que es la importancia de familiarizarnos. Pero digamos que ¿por qué es tan prevalente? ¿Por qué es tan importante? La preeclampsia es una enfermedad endotelial. ¿Y qué es el endotelio? El endotelio es un tejido o una capa que reviste todos los vasos sanguíneos y el corazón. Y como reviste todos los vasos sanguíneos y el corazón, pues afecta casi todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene irrigación sanguínea y tiene endotelio. Por ese motivo es una enfermedad multisistémica. Y al ser una enfermedad multisistémica, pues me va a afectar riñones, hígado, pulmones, corazón, cerebro, me afecta todo a todo nivel, ¿verdad?
Digamos que eso es en general, digamos que es la preeclampsia, entonces es un daño endotelial. Pero ¿por qué se produce ese daño endotelial? Hay muchas teorías. Muchas veces los pacientes le preguntan a uno, bueno, pero ¿por qué me dio preeclampsia? Realmente eso no está tan dilucidado aún. Hay demasiadas teorías del origen de por qué uno puede presentar preeclampsia. Pero digamos que la más aceptada, o la que más tenemos en consideración, teniendo en cuenta las genéticas inmunológicas, es que tenemos una mala formación de la placenta. ¿Sí? Se implanta mal la placenta, o sea que esto es una enfermedad que arranca desde el inicio del embarazo. Esto lleva a que tenemos una reducción en la irrigación o la perfusión placentaria, el daño en el endotelio, y eso lleva a que tengamos una irregulación, una alteración, digamos, el aporte de nutrientes o de sangre que lleva al feto, el daño en el endotelio materno y lleva a lo que tenemos de los síntomas que presentamos como preeclampsia. Pues digamos que en términos general sería lo que es preeclampsia. Perfecto. Y usted nos decía, nos comentabas ahora, es la importancia de hacer ese diagnóstico de preeclampsia y cómo se hace ese diagnóstico. Bueno, pues claro, digamos que sí es muy importante, primero porque tiene una alta mortalidad, ¿listo? Digamos que la OMS o la Organización Mundial de la Salud describe que la mortalidad por causas de enfermedades del embarazo aumenta más o menos 9 veces en países en vías de desarrollo, o sea, versus los países desarrollados, o sea que nos impacta un montón hacer diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Y no solamente, digamos, hablamos de mortalidad, sino que hablamos que nos aumenta la morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Pues son, digamos, enfermedades o otro tipo sí, como enfermedades que pueden darnos más a futuro. Entonces, cuando a mí me da preeclampsia en el embarazo, no es que yo nace mi bebé y ya me curé de la preeclampsia. Realmente la preeclampsia ya es como un antecedente que tengo. Y yo cuando tenga 50, 60 años a futuro, tengo más riesgo de hacer infartos, de ser hipertensa, de tener accidentes isquémicos. O sea, por eso es tan importante, digamos, tener el impacto en esta enfermedad, ¿sí? Y digamos que el impacto no solamente es a nivel materno, sino también a nivel fetal. Los niños que nacen hijos de mamás que tuvieron preeclampsia y que esos niños nacen bajos de peso, porque usualmente se asocia a bajo peso del bebé, esos hijos de esas mamás que tienen preeclampsia también tienen riesgo a largo plazo de tener infartos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, eventos isquémicos. Entonces, por eso es tan importante, digamos, el diagnóstico, digamos, el adecuado tratamiento y el seguimiento y la educación de las personas en esta enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues lo que hablamos, usualmente se hace después de la semana 20 de embarazo y se presenta con elevación de las cifras tensionales. ¿Qué es una elevación de cifras tensionales? Es una elevación por encima de 140-90 en una mujer embarazada. ¿Listo? Eso es una elevación de la tensión arterial. Las mujeres embarazadas no tienen por qué tener la tensión elevada. Entonces, 140-90 ya es un signo de alarma y con ese valor yo ya puedo estar haciendo un diagnóstico de preeclampsia. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico, o sea, tensiones arteriales elevadas, asociado a una serie de síntomas o signos clínicos y una serie de reportes de exámenes de laboratorio. Entre los síntomas clínicos que uno más le recomienda a las pacientes que estén atentas durante su embarazo es que tengan dolor de cabeza intenso, que no mejore con acetaminofén, que se noten hinchadas, que tengan mucho ardor en la boca, el estómago, ¿sí? Entonces, tensionata también los síntomas, pues es un criterio, digamos, de diagnóstico asociado a otra serie de exámenes de laboratorio, que son platas, función del hígado, función del riñón, y acá entra una cosa muy importante, que es el estudio de examen de proteínas. Entonces, el examen de proteínas se usa como parte del diagnóstico. Si bien es cierto, no tener proteínas, un resultado positivo de proteínas no me excluye el diagnóstico, el tenerlo positivo, pues obviamente que me apoya mucho más el diagnóstico de preeclampsia. ¿Listo? Entonces, acá tenemos escenarios de examen de proteínas, que es el examen de proteínas en 24 horas, o Ujú. la toma de la relación proteinuria-creatinuria en muestra aislada de orina. ¿Listo? Estos dos exámenes, digamos, ya avalados por las diferentes sociedades de medicina materno-fetal y son los que usamos para establecer diagnóstico y apoyar el diagnóstico de preeclampsia. Y ahí, doctora, ¿cómo están viendo ustedes el aporte que hacen las nuevas tecnologías, por ejemplo, como la de Sysmex, en el diagnóstico de preeclampsia? ¿Qué Bueno, les digamos, están aportando y qué traen? bueno, ¿qué aporta? Aporta rapidez en el diagnóstico, lo cual es supremamente importante. Aporta disminución, digamos, de necesidad de hospitalización de muchos pacientes para la toma de exámenes. Ujú. Digamos que el hecho de yo poder tomar la relación proteinuria-creatinuria de manera rápida,
por una muestra de orina. Eso me permite, pues, obtener resultados de manera oportuna, no tener que hospitalizar a una señora para tomar una proteína en 24 horas y definir rápidamente qué pacientes tienen diagnóstico, cuáles pacientes, digamos, no tienen diagnóstico de preeclampsia. Digamos que eso es supremamente importante, sobre todo digamos, en un país como el nuestro, que muchas veces no hay los recursos disponibles todo el tiempo, muchas veces no se tiene la hospitalización de manera constante. Muchas pacientes son de áreas, digamos, alejadas de las zonas centralizadas, de áreas rurales, entonces poder contar con una prueba que rápidamente me tome este examen que es importante en el diagnóstico, pues obviamente ayuda un montón em, para el tratamiento oportuno de estas maternas, que es, Y digamos, eso lo que sí que es aportaría. importante, porque hablando aquí, doctora, en la región, en América Latina, que nos escuchan muchas personas en esta conversación, esa situación es muy similar, ¿no? De país a país, casi que tenemos las mismas condiciones en América Latina. Sí, claro. Digamos que sí es importante por eso la parte del diagnóstico oportuno, ¿no? Que muchos son de áreas rurales dispersas, en las cuales pues toca hacer muy rápido esa parte donde de pronto la paciente pueda asistir a la cita médica solamente una vez y después le es difícil volver a acceder. Entonces, obviamente poder captar esas pacientes eh, fácilmente, pues eso obviamente impacta un montón en la mortalidad y en la morbilidad. Usted nos estaba comentando ahora sobre la muestra, la toma de una muestra a través de orina. ¿Qué más nos está Sí. permitiendo la tecnología de Sysmex detectar? Hablamos mucho en algunos episodios pasados de este podcast los beneficios que trae esto de la citometría de flujo fluorescente. Bueno, la citometría fluorescente nos ayuda también. Bueno, ahí también digamos que podemos tomar otra cosa que es, bueno, relación proteína-creatinúria, que es la que nosotros Ujú. tomamos, digamos que de base para el diagnóstico de preeclampsia, ¿listo? Pero también podemos tomar la parte que es la albuminuria-creatinuria, que también pues, nos aporta información, sobre todo en pacientes que tengan enfermedades renales crónicas. O sea, no es inusual que tengamos pacientes, digamos, con lupus y están embarazadas y hacen alguna cifra tensional elevada. Y obviamente las pacientes con lupus pueden también hacer hipertensión por tener alguna enfermedad de base renal. Entonces nos permite también obtener otra información adicional, no solamente la proteinuria creatinuria, digamos, la albuminuria creatinuria, que era lo que estaba mencionando. Em, Eso digamos que nos ayudaría desde el punto de vista de preeclampsia. Ahora también podemos tener, digamos, cilindros patológicos, células tubulares renales, que también nos permiten orientarnos si tenemos enfermedad renal crónica o si es algo más agudo, digamos, con esa paciente. Ahí sí, ahí me quiero detener porque usted al principio nos lo comentaba y hablábamos de las infecciones de tracto urinario, que eran Ujú. distintas a la preeclampsia. Y ahí hay unos cuadros diferentes. ¿Qué tan frecuentemente se presentan estas infecciones en las mujeres embarazadas? Bueno, pues mira que es frecuente, más o menos afecta al 8% de los embarazos y es más o menos el 10% de las causas de hospitalización de una mujer embarazada son infección de vías urinarias, o sea que no es tampoco frecuente ese diagnóstico. Bueno, ¿cuál es el problema con la infección de vías urinarias en el embarazo? Que pues fácil progresar si no se tratan de manera adecuada a un estado más avanzado, pues que es la pielonefritis. La pielonefritis, pues sí afecta mucho el embarazo. Uno, porque la paciente o la gestante puede pasar a un episodio que es la sepsis obstétrica, que es una de las principales causas de muerte, también de mortalidad materna y gestantes. O podemos irnos desde el escenario del parto pretérmino, obviamente nacer bebés, eh, pues antes digamos, de la fecha establecida, con todo lo que implica tener un bebé prematuro. Ujú. Entonces, pues digamos que sí, tiene un gran impacto las infecciones urinarias y no son tan inusuales en el embarazo, digamos. ¿Y por qué se presentan esa frecuencia durante el embarazo? ¿Por qué hay más propensión durante el embarazo? Por los cambios propios del embarazo. El embarazo, digamos que los cambios fisiológicos llevan a alteración del tracto urogenital. Uno, porque la progesterona, que es una hormona que tenemos pues obviamente las mujeres y que se aumenta en el embarazo, eso hace que se dilate un poquito el ureter y eso si lo sumamos a que el útero empieza a aumentar de tamaño, eso hace que se comprima, sí, se comprima el ureter, eso hace que no sea, digamos que se acumule mucho más orina,
más retención urinaria, eso lleva a que las bacterias proliferen mucho más fácil, digamos, en ese aumento de la orina a nivel vesical. Y lo otro importante ahí es que el sistema inmunológico materno. Resulta que el sistema inmunológico de la mujer embarazada cambia porque, digamos que lo que se quiere es que no se rechace el embarazo, ¿sí? Ujú. Entonces, al no querer rechazar el embarazo, cambia el sistema inmunológico y al cambiar el sistema inmunológico, eso favorece que tengamos más proliferación o colonización bacteriana, eh, porque disminuye, digamos, la respuesta del sistema inmunológico a las proteínas bacterianas. Entonces, por ese motivo, hay más proliferación, más colonización, tenemos más retención urinaria, tenemos más volumen residual en la vejiga, más estasis urinaria, y pues eso lleva a que tengamos más infección urinaria. ¿Y estas infecciones del tracto urinario pueden afectar al bebé? Sí, entonces digamos que directamente como que al bebé directamente una malformación o algo, pues no lo va a generar, pero sí una infección urinaria, digamos que no se trate, eso, cualquier infección en el cuerpo, cuando una mujer embarazada, sea urinaria, respiratoria, coriomionitis, que es la infección intrauterina, cualquier infección genera una cosa que se llama parto pretérmino. Y tener un Ujú. bebé con parto, pues un parto pretérmino es una complicación importante del embarazo, o sea, tener bebés que nacen prematuros no es bueno, no es bueno para, pues, para el bebé, obviamente, porque pues, digamos que se acompaña de todas las complicaciones asociadas a la prematurez, más riesgo de complicaciones gastrointestinales, más riesgo de alteración del desarrollo neurológico, del desarrollo psicomotor, más requerimiento de hospitalización en una UCI neonatal. Entonces, eso digamos que es el impacto en infección urinaria en el embarazo pensando como tal en el bebé, ¿sí? ¿Qué otros factores pueden haber? Los mamás que tienen infecciones urinarias a repetición en el embarazo tienen riesgo de hacer preeclampsia, aumenta el riesgo que ya hemos hablado que preeclampsia pues es muy importante, aumenta el riesgo también de bajo peso al nacer, son bebés que nacen bajos de peso, entonces Ujú. digamos que una veces piensa, no, pero es que pesó entre 3.000 o 2.200 pues es solamente unos gramitos, no, en un bebé es un montón, o sea, es un montón, entre más gordito más que un bebé, es un bebé que tiene más chance de sobrevida, más chance de menores alteraciones neurológicas, o sea, los bebés tienen que nacer pesando lo que tienen que ser y nacer a las semanas que tienen que nacer. Entonces, digamos que sería como el impacto mayor de la infección urinaria. Podríamos hablar un poquito de muerte fetal, muerte perinatal, asociado pues obviamente a la prematurez, pero el mayor impacto a nivel fetal sería el parto, ¿no? El bajo peso al nacer y pues el riesgo aumentado de preeclampsia, que si la gestante tiene preeclampsia, pues también se aumenta el riesgo de parto pretérmino por pues complicaciones de la misma preeclampsia, ¿no? En este sentido, doctora, hacer un llamado tanto a médicos como a mujeres, a pacientes, mujeres no pacientes porque el embarazo no es una enfermedad, pero sí mujeres que estén en condición de embarazo, a que estén muy pendientes de cualquier síntoma, síntoma y cualquier signo de alerta, ¿no? Sí, claro, es súper importante. Por eso, digamos, la educación a las mujeres gestantes, y no solo a las mujeres, a la familia también. Por eso es tan importante que recalcar que el embarazo no solamente es de la mamá, ¿no? Es una pareja, los que están embarazados, papá y mamá. La educación tiene que ser a la pareja y a la familia sobre los síntomas de alarma. Muchas veces las gestantes omiten muchos síntomas o no los perciben de manera usual y los familiares sí pueden percibirlos más fácil. Por ejemplo, cuando las pacientes empiezan a hinchar, los familiares son los que les dicen, oye, te veo más hinchada, estás como abotagada, ¿sí? Entonces sí es importante que todos estén al tanto de que es normal y que no es normal en un embarazo. Correcto. Y usted nos hablaba también al principio, cuando estábamos hablando del diagnóstico, tanto en preeclampsia como en una ITU, y ya concentrándonos más en la ITU, la tecnología Sysmex, ¿qué le permite detectar en mujeres embarazadas en ese diagnóstico de ITU? Ok, bueno, digamos que en principio el diagnóstico de posibilidades urinarias en el embarazo a veces no es tan fácil como una persona que no está embarazada, ¿sí? Porque muchos de los síntomas de la infección urinaria pueden ser síntomas normales del embarazo. Es decir, digamos que cuando tiene una infección urinaria de una persona no embarazada, el diagnóstico se basa mucho en los síntomas, entonces que tenga disuria, que le arda al orinar, que esté con orinadera, que es la poliaquiuria, que esté con orinadera nocturna, que es la nicturia, perdón, que tenga urgencia miccional, o sea, la necesidad de orinar, digamos, prontamente, ¿sí? El dolor pélvico, a nivel de donde está pues ubicada la vejiga,
pero esos síntomas en la mujer embarazada muchas veces son normales. La poliaquiuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, es normal que las mujeres embarazadas orinen más, ¿listo? Entonces, ese síntoma como que no es tan fácil de determinar. La nicturia es normal en la mujer embarazada, la urgencia miccional también es normal en la mujer embarazada en algunas oportunidades. El dolor pélvico, pues, es normal en muchas mujeres embarazadas por el mismo crecimiento fetal. Entonces, digamos que ahí es difícil. Entonces, ahí nos toca apoyarnos mucho pues, de los métodos diagnósticos. Y acá entra pues lo que es, digamos, el estudio del uroanálisis y el gramo de orina. Entonces, em, digamos que nos aporta la citometría de flujo fluorescente, pues nos permite identificar o cuantificar las bacterias. Nos da información claramente si, digamos, qué bacterias tenemos, si una bacteria gram negativa, si una bacteria gram positiva, lo cual nos permite orientar fácilmente el tratamiento. Obviamente todos estos resultados toca corroborarlos con el urocultivo, pero digamos que nos permite rápidamente identificar qué paciente tiene infección urinaria o qué paciente pronto los síntomas que está presentando son normales de su embarazo. ¿Cuál es el problema? Digamos que a veces vemos los gramos de orina. Los gramos de orina usualmente salen negativos y los gramos de orina son muy dependientes de la persona que realiza el examen, ¿sí? Y como es un apoyo para nosotros en urgencia, digamos, al ver la paciente por urgencia, que usualmente llegan por urgencia las pacientes, pues el hecho de tener un estudio que nos permita cuantificar muy bien esas bacterias, que sí sea muy sensible para la identificación de la infección, que sí se haga, digamos, de manera cuidadosa, que sí se identifique oportunamente las bacterias, que no las clasifiquen, pues es una ayuda un montón para tratar a una mujer embarazada. No llevar ni el sobretratamiento, porque se traten todas porque pues tienen síntomas, o llevar el subtratamiento de que no se trate ninguna, o bueno, ninguna tampoco no, pero que no se traten muchas, pero y lleguen después ya con pielonefritis y complicaciones más severas de la infección no tratada. Que ahí es obviamente la ventaja de contar con tecnología que nos permita hacer mejores diagnósticos y de manera más eficiente. Sí, claro, claro, ¿Eso porque pues contamos. qué tan común es esta conversación entre el cuerpo médico en la rama de experticia suya que estén viendo estos temas? Pues digamos que la infección aérea sí es muy frecuente que por urgencias uno diga a la señora pues tiene síntomas urinarios, le tomo el examen pero me salió negativo, pero tiene síntomas muy marcados urinarios, entonces pues riesgo-beneficio pues mejor démosle pues el antibiótico, ¿sí? O sea, realmente no es tan infrecuente esa duda frente al reporte que le dan a uno al laboratorio frente a la clínica de la paciente. O sea, eso sí es muy usual, por eso me parece propioso algo que no sea operador dependiente, o sea, que en serio le aporte a uno claramente la información de si tiene una infección urinaria. Obviamente sacando el lado del urocultivo, que es pues el gol estándar de la parte del diagnóstico. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento indicado para una mujer con una ITU en el estado de embarazo? Bueno, pues realmente los antibióticos son muy similares a los de la población general. Tal vez han un par de antibióticos que no se deben utilizar dependiendo del trimestre de embarazo en el cual uno esté, pero en general el tratamiento pues es muy parecido a la mujer no embarazada. La única salvedad, digamos, que uno tendría en cuenta es que en las mujeres no embarazadas o las que no están no gestantes, pues ahí se pueden aplicar esquemas cortos de antibiótico como de 3 días y están avalados que funcionan y demás, pero en la mujer embarazada realmente sí no se recomienda esquemas cortos de antibiótico, solamente son 5 o 6 de antibiótico en las mujeres gestantes. Por eso digamos que la importancia de hacer un buen diagnóstico, porque pues estamos dando antibiótico por 7 días, generando, pues, digamos, resistencia bacteriana donde no estuviera indicado el tratamiento. Digamos que eso sería como lo más específico como el manejo del tratamiento indicado, porque realmente el antibiótico la mayoría no tienen mayor contraindicación, exceptuando, digamos, la nitrofurantoína, que idealmente no hay que darla al final como cercana al parto, o el trimetoprim sulfa, que no sea como el primer trimestre, pero de resto, la mayoría de antibióticos no tienen mayor complicación. El punto es el sobretratamiento y la resistencia bacteriana. ¿Y hay alguna recomendación que le podamos dar a las mujeres embarazadas para prevenir una infección del tracto urinario? Pues digamos que las recomendaciones de prevención de infecciones urinarias sería el mismo que el de la población general. O sea, no hay algo como puntualmente específico que yo diga que con eso no le da infección urinaria, porque se produce el mayor riesgo, se produce es por los cambios normales del embarazo, pero se los adecuados hábitos diccionales, no abundante líquido, ir al baño de manera regular, ¿sí?
Digamos que sería lo más usual. Pero en la mujer embarazada, digamos que hay una recomendación sí muy importante, es tomar examen de orina en primer trimestre, al principio del embarazo, para detectar de manera oportuna bacterias asintomáticas y evitar que a largo plazo evolucionen a lo que se llama una pielonefritis. Ujú. Digamos que sí se ha visto que la bacteria asintomática, sin tratamiento en la mujer embarazada, más o menos el 20 al 35% de esas pacientes pueden desarrollar infecciones urinarias o ya en un grado más avanzado pielonefritis. Entonces la recomendación sería esa, como estar pendiente de sus exámenes de control prenatal y tomarse de manera oportuna los exámenes de orina recomendados pues por cada una de las vías de manejo del embarazo. Y llama también mucho la atención lo que nos comentaba ahora sobre educar a las parejas. El embarazo no es exclusivamente de la mujer embarazada, sino de su entorno, su pareja, para que también puedan entender y ver qué señales podrían estar despertando alguna alerta que requiera un contacto con personal médico, con un especialista. Sí, claro, eso es súper importante. Y más en muchas poblaciones, muchas áreas rurales, de pronto la pareja sí no se involucra mucho en el embarazo y aún está un poquito en el entorno que el embarazo es como solo la mujer y veo muchas pacientes que llegan solitas a la consulta, pero no realmente el embarazo es de dos o de la familia, del entorno. Todos deberían estar educados frente a cuáles son los riesgos, los síntomas de alarma, qué riesgos tienen las mujeres, cuáles son los motivos por los cuales deben consultar. Entonces, eso es muy importante, la educación no solamente a la materna, sino a todos, que todos estén al tanto para identificar de manera oportuna complicaciones. Doctora, pues creo que ha sido una conversación muy enriquecedora esta alrededor de la preeclampsia y la situ en pacientes embarazadas. Dejamos varios temas en la mente de las personas que nos escuchan. ¿Cuáles serían esas 3 recomendaciones finales que le deberíamos dejar a quien está escuchando este podcast para que no se les olviden cuando estén alrededor de una mujer embarazada, que le puedan dar algunos tips? Y otras recomendaciones también que nos gustaría dejarle al personal médico que está pensando en cómo mejora sus sistemas de hacer diagnóstico y de prevenir este tipo de enfermedades en mujeres embarazadas. Bueno, pues yo pienso que como algo de educación a todas las personas que nos están escuchando, embarazadas y no embarazadas, eh, lo primero, antes de quedar embarazado, uno debe asistir a una cita preconcepcional. O sea, hay muchas enfermedades, como incluida la preeclampsia, que criticar de manera temprana factores de riesgo que puedan ser modificados, que puedan ser cambiados y que puedan disminuir la posibilidad de complicaciones en el embarazo. Es súper importante que los embarazos sean planeados. Cuando uno habla de embarazo planeado, no es que yo lo planeo con mi esposo, con mi pareja, sino planeado es que yo voy primero al médico, le cuento que yo estoy queriendo quedar embarazada o con mi pareja estamos queriendo quedar embarazados y de esa manera poder disminuir muchos riesgos que tenemos y poder impactar de manera positiva en el embarazo. Creo que eso es algo muy importante porque no hay, digamos que el acercamiento a la cita preconcepcional es muy bajo y realmente deberíamos todos planear nuestros embarazos. Eso por un lado. Dos, pues recordar que el embarazo eh, no es una condición solamente de la mujer, es una condición del entorno familiar, de la pareja. Todos deberían estar apoyando pues a la gestante, tener claros los signos de alarma, sangrado, manchado, salida de líquido, tensión arterial elevada, tensiones por encima de 140-90, dolor de cabeza muy persistente, ronda el estómago, que se hinchen, eso no es normal y es mejor asistir a un servicio de urgencias, asistir pues obviamente a todas las citas planeadas, a todos los exámenes solicitados de manera oportuna, pues digamos que sería como una recomendación grande. Al personal de salud, pues obviamente siempre tener presente digamos que lo que uno no sabe, pues no lo diagnostica, entonces tener presente cuáles son las enfermedades, digamos, con más mortalidad en el embarazo. Una de esas es la sepsis obstétrica, digamos que iniciada por una infección de vías urinarias que de pronto no se haya tratado adecuadamente, la preeclampsia, tener presente métodos diagnósticos, digamos, que nos facilitan el acercamiento a los diagnósticos, como digamos el uso, digamos, de la tecnología Sysmex, que nos aporta el hecho de poder tener de manera oportuna o rápida con una tira reactiva la relación proteinuria-creatinuria, que nos aporta un montón en el diagnóstico de preeclampsia, o tener, digamos, también con lo mismo la claridad frente a si tenemos una infección de vías urinarias o no, tener un método diagnóstico que nos aporte claramente si tenemos o no bacterias o no, si tenemos que dar tratamiento o no, es obviamente fundamental para el adecuado manejo
de nuestras pacientes. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Genial haber compartido esta conversación y esperamos que nuestros escuchas hayan puesto mucha atención y prestado mucha atención a todo lo que usted nos comentó. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y pues espero que les haya servido un montón la información. Bueno, y a las personas que nos siguen en esta serie de episodios de Uroanálisis de Sysmex Experience, invitarlos a que nos sigan escuchando, sigan compartiendo la información que estamos comentando aquí con todos los expertos que han hecho parte de cada uno de estos episodios y nos vemos en el siguiente capítulo.